Estamos en este libro donde Dios ha venido dándole esta serie de instrucciones a Moisés y a Aarón de todo lo que es necesario, de todo lo que había que hacer en su servicio como sacerdotes y todo lo que ellos iban a básicamente como a implementar una vez ya que el tabernáculo estaba listo, ¿no? Y estas semanas o los miércoles pasados empezamos a ver una serie de cosas que decíamos de que cuán importante es para Dios pues la santidad, la realidad de la santidad. Algo que no muchas veces pensamos, no muchas veces tampoco como que es enseñado. Pero a través de todos estos detalles vemos eso. Veíamos lo minucioso, por ejemplo, el miércoles pasado, de todo el procedimiento minucioso que había que seguir para observar, para diagnosticar, por ejemplo, la lepra. Y todo lo que había que ver en el paciente, en el que tenía la enfermedad o la situación, la impureza realmente, como lo dice el Levítico, lo que había que ver en sus cosas, en sus bienes materiales, en su casa, y cómo Dios es a ese nivel de detallista y observador, y a veces pensamos que Dios solamente nos quiere salvar y que no se preocupa de todas las cosas, pero a través de todos estos detalles vemos que Dios es bastante minucioso, más observador y más minucioso, y finalmente más santo de lo que a veces recordamos que Él es. Entonces, aquí si pudiésemos como que pensar o como que definir en dos cosas, todas estas series de normas, podríamos decir, de sanidad o de pureza. Primero, vemos la perfección de Dios, que Dios es perfecto, sin ninguna mancha, y que cualquier situación que sea dudosa, hay que ponerlo a un lado. Y segundo, pues también con todas las leyes y normas que Él da, pues tiene un beneficio de realmente como que sanitario práctico, porque hemos visto cómo los israelitas iban a ser como que bastante minuciosos en la hora de la higiene y de la limpieza y todas las cosas. Ahora, el capítulo 15 es un capítulo, quizás si lo has leído y lo leíste antes, un poco como que, no extraño, pero no algo que normalmente escuchas en un sermón, pero está en la Biblia y está inspirado por Dios. Y el capítulo 15 podríamos dividirlo como que en 3 bloques y va a hablar de impurezas, ahora no como las impurezas de la lepra, sino que impurezas como que físicas, que tiene que ver con, aquí una palabra que se usa mucho es flujo, aparece por todo el capítulo, flujo, tanto de hombres como de mujeres, pero del verso 1 al verso 18 es específicamente enfocado a los hombres, del verso 19 al 30 en mujeres, y termina el capítulo 15 con una conclusión. Y lo vamos a ver bien rápido porque realmente quiero enfocarme en el capítulo 16. Así que vamos a leer Levíticos 15 del 1 al 18. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidle: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Fíjate, se va repitiendo las palabras y los conceptos, pero diferentes como que modalidades. 8. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos,
y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas y 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Versos 16 al 18. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Dice, wow. Pensaba, Dios es tan detallista y tan específico en un montón de cosas. ¿Ves? Dios no nos hizo simplemente una avenida y ahí muévanse por donde quieran. No son como las calles de Cancún que pavimentan pero no marcan cada carril. Entonces tú vas por tu lado y como que no sabes realmente si vas bien porque se te cruza otro y como que no está bien señalizado. Y Dios especifica un montón de cosas que nosotros quizás probablemente nunca hubiésemos pensado. Y Él quiere definir, quiere marcar, hace un mapa de todo lo que realmente es importante para la humanidad. Y lo define y lo explica. ¿Ves? Y no tiene ningún tipo de pena de decir las cosas como son. ¿Ves? Ahora, aquí hay algo importante. Habla de estas impurezas. Por un lado, vimos el grupo de los hombres. Y el grupo de los hombres, de las impurezas o de estos fluidos, de eso la palabra flujo, se repite a lo largo de todo el capítulo, tanto con hombres como con mujeres. Del 1 al 15, por ejemplo, podríamos definir como que son impurezas en el hombre o flujos en el hombre que son anormales, que no son normales. Del verso 16 al 18 vemos flujos que sí son normales en un hombre. Entonces los divide como que en 2 categorías. Y tú dices, ¿de qué está hablando Dios aquí? Está hablando de cosas bien sanitarias, bastante provechosas y de sentido común, teniendo en mente que lo que decíamos a los miércoles, de que Dios se preocupa de ese tipo de cosas y quiere hacer un énfasis realmente en que Él es santo, que Él es perfecto, que cualquier tipo de impureza es algo que en cierta manera nos separa y que nos deja como que impuros. Pero aquí habla de cosas que tú dices, ¿qué tipo de flujos en un hombre que no son naturales? ¿Por qué los flujos son importantes o son peligrosos? Porque transmiten enfermedades. ¿Y cuántas enfermedades de carácter sexual se propagan hoy en día por este tipo de cosas? Aquí estuve como que investigando un poco clase de biología. Por ejemplo, flujos en hombres o enfermedades que los hombres pueden transmitir a las mujeres. Está, por ejemplo, la gonorrea, que tiene secreciones, tienen flujos, como aquí dice Dios, que van a producirse. Y eso hace que haya picazón en los genitales, haya sangrado, pero sobre todo estos flujos que dice acá. Y es contagioso, ¿ves? Entonces, a ese nivel de detalle, a ese nivel de observación, de realidad, Dios está hablándole a su gente que se cuide, ¿ves? Que tengan cuidado. Otra enfermedad o transmisión que da secreciones es una que se llama clamidia, que es bastante común en México. Empecé a buscar así como cuáles son las más importantes en México, y estas 2 en hombres son muy comunes, que tienen, obviamente esto se da por promiscuidad sexual. O sea, esa es la cosa, ¿ves? Y son contagiosas y hay secreciones y todo este asunto. Entonces, Dios aquí no está hablando de nada extraño, está hablando de algo bastante real, bastante específico en una área de la vida. Entonces, para evitar cualquier tipo de contagio, pues Dios les da como que los parámetros para manejar la situación. Y fíjate, incluso el verso 12 pensaba en esto, ¿no? La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada. ¿Te acuerdas, te has fijado, ¿no? Cuando te van a sacar sangre, ¿qué hacen con la jeringa? La rompen, no la vuelven a usar.
porque es sentido común. Antes, ¿cuántas veces se lavaba o se esterilizaba? Pero con todas estas cosas de la sangre, la transfusión y cosas, enfermedades que se han propagado, pues ya se rompe, se quema, se tira a la basura, no se vuelve a reutilizar. Y eso es lo que Dios le está diciendo. Cualquier cosa que tuviera contacto con un hombre que tiene esta situación, tiene que en la vasija, se rompe la de barro, la de madera se puede limpiar y toda esta cosa. Entonces Dios está bastante preocupado y como que previniendo una situación que se vaya a dar en Israel, ¿no? en su pueblo. El tiempo de purificación dice que son 7 días desde que se te pasa esto, y debe haber un sacrificio post enfermedad y un holocausto. Entonces, algo importante, mira, con el asunto de las enfermedades, yo a muchos los ubico ya, los conozco y sé cuál trasfondo tienen, pero no a todos. Entonces, con el asunto de las enfermedades uno tiene que ser muy cuidadoso, porque si vienes de un contexto bastante carismático, a veces en esa corriente se dice que o si hay alguna enfermedad es únicamente consecuencia del pecado, ¿ves? Entonces, si tú estás pasando por una enfermedad, es consecuencia del pecado. Ahora, la verdad, sí hay enfermedades que son consecuencia del pecado, pero no todas, ¿ves? Directamente. Ahora, la enfermedad en general sí es una consecuencia y un efecto del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. Por ahí nos enfermamos, ¿ves? Porque la maldición entró, vamos a morir un día, de un día nos vamos a morir de algo. Pero eso es como la idea general. La enfermedad sí es una consecuencia, un efecto de la caída en el Edén. Pero decir que todas las enfermedades son una consecuencia de un pecado en particular, pues eso no lo dice la Biblia. Ahora, en cosas de transmisión sexual, a veces pues la gente cosecha lo que sembró. La promiscuidad te lleva a cosechar y a agarrar un montón de enfermedades, ¿ves? Pero aquí en este caso dice que este hombre, o de los hombres de los cuales está hablando aquí Dios, deben de ofrecer un sacrificio, no tanto porque esa enfermedad sea un pecado, sino porque la enfermedad en general nos recuerda la caída, nos recuerda que somos pecadores. ¿Ves? De que la enfermedad llegó a la humanidad por la desobediencia de nuestros padres originales. Ahora, del verso 16 al 18, él habla ahora de los fluidos que son naturales, que se dan en una relación sexual entre un hombre y una mujer dentro del contexto del matrimonio, que es la única validez que hay en la Biblia para las relaciones sexuales. No, aquí dice hombre y mujer. No, hombre y mujer, claro, pero Dios siempre tiene en mente el matrimonio. Entonces, no vayan a salir de que no importa, soy hombre y mujer, y si no estoy casado, no. No es lo que dice la Biblia. No es lo que quiere Dios. Entonces, una relación íntima entre un esposo y su esposa, pues quedan ceremonialmente impuros. O sea, porque hay fluidos, tanto en el hombre como en la mujer, en el esposo y en la esposa. Entonces, y te das cuenta de que quedan ceremonialmente impuros, no que sean pecadores, no es eso lo que está diciendo Dios, sino que ceremonialmente quedan como que impuros por un día, y ya. Eso te habla de que la relación íntima para Dios no es algo casual, sino que realmente tiene un momento, tiene un tiempo después, donde no es solamente así como que algo ahí se va, sino que realmente es un momento íntimo entre un esposo y una esposa. Y te das cuenta que por la causa natural Dios no le dice que haya un sacrificio después, porque la relación sexual dentro del matrimonio no tiene nada de pecaminoso. Fue algo que Dios creó para procreación, para disfrutar. Entonces no tiene ninguna connotación pecaminosa. Por eso Dios nos dice, en un matrimonio, después de la relación, tiene que haber sacrificios. Es el que está enfermo de una enfermedad sexual o por alguna contaminación, ese tiene que ir a ofrecer, pero el esposo y la esposa no. ¿Ves? No hay sacrificio por esos fluidos. Ahora, del 19 al 30 está el lado de la mujer. Vamos a leer. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmunda. También todo aquello sobre que se sentare será inmunda. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado
lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, está hablando obviamente de su esposo, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Entonces ahí vemos la impureza en la mujer por causa normal, por causa natural, por el periodo de la mujer. De eso está hablando aquí Dios. Hay esto, va a pasar esto, se van a cuidar, y es solamente algo, mientras dura su periodo, son 7 días, y ya hay que tener cuidado y toda la cosa. Obviamente, si los niveles de higiene y de salubridad hoy son bastante mejores, imagínate en esa época donde realmente no hay cosas esterilizadas, no hay los implementos que tienen las mujeres hoy o los hombres. Entonces, finalmente la sangre siempre hay que tener cuidado con la sangre, porque muchas enfermedades se pueden transmitir y se pueden contagiar. Entonces aquí Dios está hablando de eso. Y no hay sacrificio de por medio, ¿te fijas? Porque es algo natural, es parte de lo que una mujer es. No hay ningún tipo de sacrificio demandado acá. Sigamos, 25, dice, y la mujer, aquí viene el otro caso, los fluidos anormales en una mujer. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera de tiempo de su costumbre, la palabra costumbre que se repite acá es su periodo, eso está hablando, eso significa. O cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como los días de su costumbre. O sea, mientras dure va a ser así, va a estar inmunda. Y hablando de inmunda es ceremonialmente inmunda, ¿ok? No es que sea inmoral, sino que es simplemente ceremonialmente impura. O sea, no puede ir al templo, no puede adorar a Dios porque está en esa condición donde no puede tener contacto con los demás. No es que Dios no la ame ni nada de eso. Verso 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, ves, aquí ya hay un sacrificio, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Entonces aquí vemos el otro caso. No sabemos por qué, pero es básicamente una hemorragia. Eso está hablando aquí Dios. De una mujer que tiene una hemorragia constante, que se prolongó más de lo normal y está en esa condición que no se sabe realmente qué es lo que está pasando. Es anormal. Y dice que realmente hay un sacrificio que es necesario. Ahora, ¿de qué te acuerdas con este flujo de sangre? ¿De la qué? De la mujer que sanó Jesús. Ponte a pensar ahora en esa mujer ahora. Fíjate lo que pasaba con una mujer que tenía flujo de sangre. Dice que esta mujer, o estas mujeres que tenían eso, dice, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. O sea, todos sus accesorios, todo lo que, las posesiones que ella tocase, quedaban impuros, ¿ves? Impuros. Dice, será inmundo como la impureza de su costumbre. O sea, la mujer y todas sus cosas iban a ser inmundas como ella todo el tiempo que durara el tiempo de su hemorragia. ¿Y te acuerdas cuánto tiempo estuvo la mujer? 12 años. 12 años con una hemorragia. Piensa en la tragedia para esa mujer. También, ¿qué otras cosas dice? Para entender, dice, verso 27, cualquiera que tocara será inmunda, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cada día tenía que hacer eso, por 12 años. Y si cuando fuere libre de su flujo contará 7 días. Pero nunca había sido libre, por 12 años había estado así. Mira, vamos a Lucas a leer rapidito esa historia. Ya la estudiamos en profundidad, pero vamos a leerla así rápido para recordar.
Lucas 8, verso 43 al 48. Esta historia está entre medio del milagro de la hija de Jairo. Y dice así, Lucas 8, 43 al 48, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. ¿Estás pensando en que no puede tocar a nadie? Y el que toca queda contaminado. Ok. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y a los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces esta mujer se está arriesgando a algo que realmente no puede andar afuera. Tiene que estar en alguna parte, no puede ir al templo. Imagínate 12 años sin poder ir a adorar a Dios. 12 años de que tengas prohibido venir a la iglesia. Así, a ese nivel, ponte a pensar en su condición. Entonces, esta mujer estaba arruinada en muchos sentidos, físicamente, emocionalmente, socialmente estaba arruinada, pero bastó que Jesús viniera y la tocara para que todo cambiara, así, rápido. Y eso es lo que hace Jesús, ¿ves? No importa cuán arruinados, cuán amolados estemos, si venimos a Jesús y Él hace y Él quiere hacer la obra, Él va a cambiar las circunstancias en un segundo. En un segundo. Bastó simplemente un toque. Y la ley dice que cualquier cosa que tocare una mujer en esta condición iba a manchar o a contagiar ceremonialmente a lo que tocare, ¿ves? Pero aquí la mujer no contaminó a Jesús al tocarla, sino que Jesús la purificó a ella, ¿ves? Nosotros no, por muy cosas malas que hayamos hecho, jamás vamos a poder contaminarlo a Él, pero Él puede limpiarnos. No importa lo feo, no importa lo horrible de las cosas que hayamos hecho en el pasado, ¿ves? Él nos perdona, y dice 1 Juan que no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de toda maldad. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Ahora, Levítico 16. Antes de entrar a Levítico 16 habla del día de la expiación. Y el día de la expiación es el día más sagrado, es el sacrificio más importante para los israelitas. No sé si han oído la palabra Yom Kippur. Bueno, el día de la expiación es el Yom Kippur. Es el día de la expiación. Es un día al año, es el día más importante en el Antiguo Testamento. Es el día en que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio por su pecado, por su familia y por toda la nación de Israel. Es una vez al año. Imagínate, es esa única vez en el año donde el sumo sacerdote, el hombre más cercano a Dios, puede entrar a ese lugar donde la presencia de Dios se va a manifestar. Entonces, ¿qué es lo que ocurría ese día? Toda la nación se humillaba. Y ese día generalmente había ayuno y había un día, dice aquí Levítico y dice en otras partes, de que era un día donde se afligían el alma. Y habla del hecho de que ese día la gente tenía realmente para meditar. Era un día de descanso, no se hacía nada, pero era un día para pensar, ¿no? en la realidad, en nuestra realidad y lo que Dios estaba abriendo como una posibilidad para perdonar los pecados. Imagínate, es la única vez al año en que un hombre puede tener cierta noción y cierto acceso a Dios, donde la presencia de Dios se va a manifestar en un punto específico. Ahora, ¿qué quiere decir expiación? Es muy, muy importante este concepto. Y lo escribí para que lo puedan anotar si quieren, porque esto es la base de nuestra salvación, es lo que Cristo va a hacer por nosotros.
Acuérdense, todo esto que estamos viendo es una sombra. Tú dices, ¿para qué estudiar Levítico? Si estudiamos el Antiguo Testamento, vamos a comprender y vamos a dimensionar realmente lo que Jesús hizo en la cruz. Tú dices, Jesús en la cruz murió por mis pecados, pero ¿qué transacción ocurrió con Jesús en la cruz entre Dios y nosotros? ¿Qué es lo que realmente se logró? ¿Por qué era necesario algo así? Entonces, la idea y la verdad y el concepto de la expiación es importantísima que la comprendamos y quiero leérselos. Expiación es el acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca de que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa y reconciliándonos con Él. Se lo voy a volver a leer. La expiación es un acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, o sea, tener el favor de Dios, eso quiere decir propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa y reconciliándonos con Él. Tercera y última vez. Después, si no lo anotan, se los puedo pasar. La expiación es un acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio, o sea, me dé su favor, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa y reconciliándonos con Él. Entonces, la idea de la expiación es que el sacrificio es entonces, o a través de ese sacrificio se busca cargar a una víctima inocente con la ira de Dios para expiar, o sea, para que Dios realmente descargue toda su ira en un sustituto, ¿ves? Que Dios descargue toda su ira y poner una actitud favorable hacia con nosotros. Entonces, Jesús, su sacrificio fue expiatorio. ¿Por qué? Porque Jesús recibió toda la ira de Dios, del Padre. Toda la ira la recibió Él en la cruz. Y a cambio, nosotros recibimos el favor de Dios, del Padre. Entonces, Dios siguió siendo justo, pudo realmente castigar el pecado. Ya no en nosotros, sino en su propio Hijo. Y a nosotros, en vez de darnos la ira y el justo juicio por haber violado sus normas, Él nos dio su favor. Eso es expiación. Es muy importante que lo entendamos. Entonces, una idea, un bosquejo general, el capítulo 16 lo podríamos dividir en dos partes así muy simples. Del verso 1 al 28 vemos los rituales que implicaba, o los rituales o las ofrendas que implicaba el día de la expiación. Y el verso 29 al 34 como los detalles de las fechas y ese tipo de cosas. 29 al 34. Vamos a leer del 1 al 4, vamos a ir bajando. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Aquí vemos que la idea del día de la expiación es un sacrificio primero personal. Es un sacrificio que Aarón o el sumo sacerdote de turno va a hacer por su propia vida primero, porque él es un pecador, ¿ves? No importa cuán sumo sacerdote sea, sigue siendo un pecador que necesita algún camino para que su pecado sea perdonado y sea resuelto. Y lo hemos dicho y lo volvemos a decir, no importa cuántos años lleves de cristiano, no llegas a un nivel de espiritualidad donde ya no necesitas a Cristo y ya no necesitas arrepentirte. Siempre, todos los días necesitamos arrepentirnos, porque todos los días pecamos, ¿ves? Gracias a Jesús tenemos una manera donde nuestro pecado ha sido resuelto, ¿ves? Y si nos arrepentimos, Él nos perdona y nos limpia. Pero el sumo sacerdote ofrecía primero un sacrificio por su propio pecado. Ahora, lo que me llama mucho la atención es su vestimenta. Si se acuerdan de Éxodo y si se acuerdan cuando vimos las vestimentas del sumo sacerdote, eran bastante, bueno, eran los linos y todo esto, pero se ponía un montón de accesorios que eran bastante, ¿cómo llamarlos?
como, sí, detallistas, pero como bastante llamativos, de lujo, su corona, todos los detalles que tenía. Pero es interesante que el momento en que él va a entrar adentro de la presencia donde Dios, entra muy humilde, solo lino. Ni su sombrero, ni su diadema de oro, ni nada de cosas lujosas y realmente presumiendo ninguna ostentosidad. Entra a este lugar donde va a estar la presencia de Dios solo con lino. Bastante humilde, ¿ves? Entra a ese lugar donde Dios está representando a una nación de una manera bastante humilde. Ahora, ¿te acuerdas lo que dice Filipenses de Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿De qué se despojó? De toda su gloria, dice. Y se hizo hombre, y se hizo humilde, y tomó la forma de siervo, y vino a representar. ¿Ves? Él fue nuestro representante, Él va a morir, Él va a ser nuestro representante delante de Dios. Bastante humilde, ¿ves? Se despojó de su gloria. El sumo sacerdote se va a despojar de toda su gloria para entrar a ese momento, para simplemente en humildad representar a la nación de Israel. Nada de ostentosidad adentro. Afuera sí, pero adentro no. Ahora, del verso 5 al 28 vemos las ofrendas. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Esa palabra se repite mucho, expiación. Y un carnero para el holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación. Esa palabra también es importante. Todo esto para reconciliación con Dios, por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Lo que quiere decir Azazel es el otro que se va a soltar. Ahí después lo va a explicar. Hay uno que se sacrifica y el otro que se suelta en el desierto. Y el Azazel está refiriéndose del que se va a soltar en el desierto. Vamos a explicar de qué se trata. Verso 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el monte, sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, dice, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, del verso 6 al verso 10, vemos como que un resumen, podríamos decir, general, un panorama general de lo que significa el día de la expiación, pero de los versos 11 al verso 28 vemos como los detalles. Y fíjate, verso 11, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces acuérdate, Dios está proveyendo una forma para reconciliarnos con Él, para que ellos se puedan reconciliar. Mira, Dios nos dio su ley, la ley de Dios, la ley de Moisés, es para mostrarnos que Dios es santo, es perfecto y que nosotros no lo somos. Y que estamos separados de él. No hay manera de cumplir la ley. No se puede. O sea, puedes intentarlo y Dios te bendiga, vas a rebotar y aquí te vamos a esperar. No puedes cumplir la ley. Entonces, al ver la ley quedamos enseguida expuestos a nuestra pecaminosidad, que no cumplimos con el estándar de Dios. Entonces Dios provee de un camino para resolver nuestro pecado. Porque no podemos cumplir la ley, ese es el estándar perfecto de Dios, no podemos llegar a eso, vamos a pecar, somos pecadores, pero Dios va a proveer de algo para poder reconciliarnos y resolver el asunto de nuestro pecado. Entonces, esta es la manera en que se va a hacer un día que va a cubrir todos los pecados de la nación. Hemos visto todos los sacrificios que Dios ha puesto para esto, para las ofrendas, para casos en particular, pero el día de la expiación es como que vamos a cubrir toda la nación. ¿Te has puesto a pensar que dice la Biblia que si confesares tus pecados vas a ser perdonado? ¿Te acuerdas de todos tus pecados? ¿Puedes confesarlos todos, ¿sí? Tal cual? ¿Hacer una lista? No podemos, ¿ves? No podemos recordar todos los pecados que hemos hecho. Entonces, hay cosas que podríamos decir van a quedar sin resolver entonces si no nos acordamos, si no... El día de la expiación es el día en que los pecados de toda una nación, cada pecado es cubierto, ¿ves? Y dura 1 año. Y eso es lo que Dios está proveyendo para el sumo sacerdote, para su familia y para todo Israel. Un solo gran sacrificio que cubre y hace esta transacción con Dios, donde cada situación es resuelta.
Y eso es lo que se está logrando con esto, y el sacerdote primero parte por él. Fíjate, de verso 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Detrás del velo es el lugar santísimo. Verso 3, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, dice, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. El perfume y el incienso, ¿qué representa? Representan las oraciones. Ya lo explicamos hace un tiempo, puedes anotarlo como referencia para que lo leas después. Salmo 141:2, que el incienso es un símbolo de la oración, Salmo 141:2, y Apocalipsis 5:8. Entonces eso representa el incienso, las oraciones, es un símbolo de eso. Verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pueblo, por el pecado del pueblo, llevará su sangre detrás del velo, otra vez que dice detrás del velo, y hará que la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El propiciatorio es donde está la parte de arriba del arca, es el único accesorio que está como que ahí en esa parte del lugar santísimo. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Verso 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquí el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. No es un perro, el perro va a volver. Aquí no quieren que vuelva, que se vaya, ¿ves? Que se vaya lejos. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse su vestido saldrá y hará su holocausto. El holocausto siempre se representa como consagración a Dios, ya lo vimos, lo mencionamos antes. Y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Bastantes cosas, ¿no? Pero hay un becerro por esta expiación. Un animal debe de morir. Y eso es algo que tú ves repetido y lo vemos repetido. Para resolver el problema del pecado, alguien tiene que morir. Una víctima inocente muere. Entonces Dios está trazando un mapa, ¿ves? Un mapa para que nosotros podamos comprender realmente qué es lo que implica salvar al hombre, qué implica tratar con el pecado, para que cuando llegue Jesús podamos comprender realmente que Él es el perfecto sacrificio, el perfecto plan de Dios para salvarnos. Entonces Dios los está adiestrando, los está entrenando, está dibujándole un mapa para apuntar hacia Jesús, para que cuando llegue lo puedan reconocer y puedan entender de que esa es la manera en que Dios va a salvar, ¿ves? Una víctima, un cordero, un animal inocente, puro, sin mancha, debe de morir. Dios debe de expiar, debe de caer la ira de Dios en esa víctima para que no caiga sobre nosotros. Entonces, aquí vemos eso,
este animal es sacrificado, perfume es ofrecido, es un simbolismo de la oración, decíamos, es degollado el animal, bastante sangriento la cosa, como fue la crucifixión de Jesús, brutal, sangrienta. El verso 16 habla de que el santuario una vez al año es purificado. O sea, el lugar donde el pueblo de Israel va a ofrecer sus sacrificios también queda contaminado, por decirlo de una manera. Y hasta ese lugar necesita ser purificado. Y el sacrificio y la limpieza que Dios ofrece dura un año, ¿ves? Y cada vez se tiene que estar limpiando. O sea, nosotros somos buenos para ensuciar, pero Dios provee de las cosas para perdonarnos, para limpiar las cosas. Y el segundo macho cabrío, bueno, uno dice que, ¿se acuerdan lo que hablamos de cuando decía más adelante que ponían sus manos? Eso era identificarte con la víctima, o sea, con el animal. Entonces, cuando las personas iban a sacrificar un animal o cualquier animal que era ofrecido a Dios, imponían las manos porque eso representaba de que ese animal era nuestro sustituto. Era un sustituto. Uno moría y en este caso el otro va a ser soltado. Y eso significa que Dios quiere y nos muestra que nuestros pecados los aleja de nosotros. Nos perdona y lo manda lejos de nosotros. Ya no lo quiere ver cerca. Y eso te habla de que cuando Dios perdona, Él después no nos anda refregando en la cara el pecado del pasado. Él se olvida de eso. ¿Ves? Lo manda lejos. Y eso es lo que representa esto. El perdón de Dios. Que realmente Él no se va a acordar más de nuestras iniquidades, de nuestras perversidades. Entonces, por un lado vemos que el comienzo, este becerro es sacrificado, ¿ves? ¿Cómo entra primeramente Aarón al lugar? Tiene que matar un animal. Entonces un animal debe de morir para que Aarón pueda entrar al lugar santísimo. Entonces el sacrificio representa primero acceso, lo que decíamos ahí, acceso. Este animal representa acceso, nos da la posibilidad de tener acceso. Y segundo, al ser soltado el otro, representa perdón, porque son alejados de nosotros, nuestros pecados son llevados lejos. Entonces, acceso y perdón. Y eso representa el día de expiación. Acceso a Dios y el perdón de Dios. 29 al 34 para terminar. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, esto va a ser para siempre, para Israel. Aquí está la fecha. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros. Y fíjate, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Otra vez un énfasis en eso. Es estatuto perpetuo. 32 hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, ¿cuándo se hace? Es el día 10 del mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo del calendario judío? Pues podríamos decir, es un equivalente porque ellos tienen menos días que nosotros. Ellos tienen otro calendario, pero podría ser el mes o septiembre o octubre, por ahí. Pon atención a la noticia, entre septiembre y octubre vas a ver que va a salir el Yom Kippur. Ese es el día de expiación, este día. Es un día de aflicción del alma, es un día donde ellos meditan en sus pecados, meditan en su condición y en esta puerta que les abre Dios para resolver. También es un día de descanso. Y es interesante, ves a Jesús y Él fue afligido, ¿ves? Y lo del descanso fuimos nosotros. Nosotros obtuvimos descanso por la aflicción de Cristo. Representa este día, este sacrificio, la provisión de Dios para perdonar pecados. Dios quiere perdonar pecados. ¿Cómo que no? Claro que sí. Aquí ves que Dios está estableciendo todo este proceso para eso, para que Él pueda perdonar.
Pero Él no olvida, así como que mágicamente todo se borra, ¿ves? Él es un Dios justo. Y en su justicia Él debe de tratar con el pecado. Pero Él abre una puerta para que nosotros no suframos las consecuencias, sino las sufra un sustituto, en este caso un animal, que es una sombra del Cordero, que es Jesús, que finalmente Él va a ser el perfecto sacrificio. Entonces, otra cosa importante, para que ocurra el perdón, para que ocurra la expiación, solo tiene que hacerse, o el único que lo puede hacer es el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces, es el sacerdote ungido por Dios, es el sacrificio establecido por Dios y es en la forma establecida por Dios. Y es lo mismo con la salvación. Solo Jesús nos puede salvar. Solo a través de la obra que hizo Cristo. Solo la manera en que Cristo o Dios nos dice que tenemos que ser salvos. ¿Ves? La salvación del hombre no la determinamos nosotros. Ni tú ni yo podemos decir, yo quiero ser salvo de esta manera. O yo pienso que la salvación es aquí, o que es a través de esa persona, o a través de esa iglesia. La salvación es única y exclusivamente a través de Jesús. Porque Dios establece la manera en que Él nos va a salvar. Nosotros no podemos cambiar eso. Entonces piensa por un momento en ese lugar increíble que una vez al año, un solo hombre, por un momento, puede entrar. Y como leímos acá, en ese momento la gloria de Dios, la presencia de Dios se manifiesta. Y ponlo y contraponlo a la relación que tenemos nosotros ahora con Dios. Totalmente una relación abierta, una puerta abierta por lo que hizo Cristo. Ponte a pensar, esto es el templo, ¿ves? Es el lugar más sagrado, más importante, por el cual Israel llora hasta el día de hoy por su templo. Porque es el lugar donde Dios va a habitar, donde Dios habitó, ¿ves? La presencia de Dios. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Que tú y yo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Si vemos la importancia y todo lo santo y lo consagrado que era este lugar, ¿no te da a pensar de lo importante y lo sagrado que es nuestra vida para Dios? Nosotros así como que, sí, hacemos lo que queremos y vivimos para nosotros y no importa lo que hagamos. Ponte a pensar en que dice que nuestro cuerpo, nuestra vida es como ese templo donde el Espíritu Santo vive. Y fíjate la solemnidad, lo sagrado, lo santo que era ese lugar para Dios. Pensemos en nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué tipo de decisiones tomamos? ¿Qué privilegio tenemos ahora de que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros? Que habite en nosotros, que Jesús esté con nosotros. ¿Ves? Es un contraste tremendo. La gente del Antiguo Testamento ni se les pasaba por la mente el privilegio que tenemos nosotros ahora. Lo complejo, lo profundo, ¿ves? Lo detallista de Dios, de cada cosa tenía que ser tratada. Y en nosotros es súper sencillo, simplemente a través de Cristo. ¿Qué privilegio tenemos por Jesús? Para terminar, quiero mostrarles unas láminas. El día de expiación es una sombra de lo que Jesús hizo en la cruz. Número 1. ¿Cómo podemos ver un paralelo entre el día de la expiación y lo que hizo Jesús? Jesús entró en el lugar santísimo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahí está Hebreos 9:24. Lo puedes leer después. O vamos, es bueno que lo leamos. Hebreos 9:24. De hecho, el énfasis de Hebreos habla mucho de este sumo sacerdote que es Jesús. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ves? Dice que el templo es una figura del verdadero. ¿Ves? El tabernáculo es un mapa, es una pequeña imagen de lo que es el cielo. Por eso es importante entender el tabernáculo. Y dice que Jesús no entró al santuario, al lugar santísimo, ese edificio, sino que entró realmente a la presencia de Dios para representarte a ti y a mí. Entonces el día de la expiación, el día en que el sumo sacerdote entra
para sacrificar y para representar los pecados de toda la nación de Israel. Eso es algo que Jesús va a hacer por todos nosotros y hizo por todos nosotros. Entró a la presencia de Dios representándote a ti y a mí. Número 2, la sangre de Jesús fue ofrecida en sacrificio. Así como la sangre de estos animales es salpicada y es parte de todo el proceso de la expiación, así fue la sangre de Jesús. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como se hacía en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Su sangre fue ofrecida en sacrificio. Número 3. Jesús fue sacrificado fuera de la ciudad. ¿Te acuerdas que dice que ocurre con los animales? Es afuera. Se llevan afuera del campamento. ¿Y dónde murió? ¿Dónde fue crucificado Jesús? Fuera de la ciudad. Hebreos 13, 11 y 12. Hebreos 13, 11 y 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta. ¿Ves que el Antiguo Testamento nos habla de Jesús? Dios está dibujando el mapa. Número ¿qué? 4. Jesús fue sacrificado una vez para todos. Volvamos a Hebreos 9. Hebreos 9, versos 25 al 26. Hebreos 9, 25 al 26 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Está hablando del día de la expiación aquí, Hebreos, que entra una vez al año. Ya sabemos que entra solamente una vez. Verso 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, y me encanta esa palabra, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ves? Su sangre, su sacrificio es una vez y suficiente. Y es para todos los que creen en Él. No es que Él muere cada vez, sino que su sacrificio es suficiente para resolver el problema del pecado. Número 5. Jesús fue sacrificado, dice, para limpiar internamente. Hebreos 9, 13 al 14. Dice: porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ves? Todo esto, lo que decíamos, era la impureza ceremonial, lo que decíamos. Pero el sacrificio de Jesús nos limpia por dentro. El domingo hablamos del religioso, pirata, de toda esta apariencia de limpiarse por fuera. Pero ¿quién nos limpia por dentro? ¿Quién limpia el mugrero de adentro? El sacrificio de Jesús nos limpia por dentro. ¿Número qué? 6. Dice: Jesús sacrificado nos da acceso a Dios. Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es un camino nuevo, ¿ves? Él nos abrió el velo, es acceso a Dios. Entonces, ¿cómo podemos resumir todo? La última lámina son 2 palabras que no te olvides. Si no te acuerdas de nada, acuérdate de eso. Acceso y ¿qué? Perdón. Eso es el día de expiación, pero el día de expiación está apuntando Dios a su Hijo. A su Hijo. Dios nos quería perdonar, pero el pecado necesita ser tratado. Alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Ves? Y los pagó Jesús.
para que ni tú y yo tengamos que pagar por eso. No podemos. Ni que tengamos que cosechar el castigo por eso. Su Hijo recibió el castigo. Entonces, ¿te das cuenta que Jesús en la cruz no es un accidente en el camino? Jesús en la cruz es parte de un plan eterno. Y lo vemos aquí en Levítico. Dios iba a mandar a su Hijo para morir, para resucitar, para perdonarnos, para abrir una puerta para relacionarnos con Él y reconciliarnos con Él. Tenemos mucho que agradecerle a Él.